Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, séptimo básico, matemática. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿qué tal, Isidora? Viernes 22 de mayo. Clase de matemática con libro Crea Más. Bien. Bueno, vamos a esperar que Benjamín ingrese. Bien. Vamos a trabajar como objetivo de clase. Hoy día se reciben consultas. Voy a proyectar el texto. Seguimos en el texto. No se ve mucho, el texto está como medio chiquito. No lo he proyectado todavía. Y vamos a, después de recibir las consultas del texto sobre las actividades que le di la última clase, avanzar con las indicaciones y en base a esas indicaciones me pueden ir haciendo nuevas consultas y vamos interactuando porque la idea es que ustedes vayan preguntando para ya fijar la tarea 2 respecto a las tareas que tienen que resolver para enviar. Así que, a ver, proyectemos el texto. Mientras lo proyecto, recuerden que se les envió un apunte. Nos encontramos en el conjunto Z. Específicamente nos encontramos en suma. Suma de números enteros. Recapitulando o retroalimentando, se trabajó en la clase pasada, se trabajó en valor absoluto, la concepción de número entero, y ahora, como dije al principio, espero consultas de lo que se pidió trabajar en base a eso que acabo de mencionar. La clase anterior se estudió la suma y previamente el valor absoluto, especialmente el valor absoluto de números enteros, así como ejemplos también aplicados de la vida diaria de los números negativos y positivos. Recordemos, por ejemplo, lo que era número entero, con su valor absoluto. Nathaniel, si tiene el micrófono, bloquear, por favor. Nathaniel, gracias, gracias. Bien, se abren las consultas si es que tienen consultas sobre valor absoluto. Valor absoluto, ¿qué es lo que era? Como retroalimentación, ¿recuerdan lo que eran? El valor absoluto de un número no es más ni menos que ¿El número positivo? el valor positivo, numéricamente hablando, el valor positivo de un número entero. A excepción del cero, que el cero tiene valor absoluto cero, porque el cero no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. De hecho, cumple con la propiedad de ser neutro. ¿Ya? Entonces, vamos viendo o escuchando las dudas. Ahí estamos. Bien. Les escucho. ¿Alguna duda sobre los ejercicios de valor absoluto? No, ¿Seguro? no, profesor. ¿Seguro, seguro? ¿Y los demás? Porque hay bastantes estudiantes hoy día.
Y yo estoy seguro que no tengo dudas. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 0,5? Profesor, 5. Positivo. Menos 0,5. 0,5. 0,5. En los números enteros, ¿cuál es el valor absoluto de menos 0,5? 0,5 positivo. No. No, porque el 0,5 no es un entero. Por lo tanto, uno no debiera decir que es más 0,5 porque todavía estamos trabajando en los números enteros. Entre el 0 y el menos 1, ¿hay números enteros? Sería mi primera pregunta. ¿En cuál? Entre 0 y menos 1, Sí. ¿hay números enteros? No. Sí. No, no hay. Muy bien. Ah, no. No hay en los enteros. ¿Y entre el 3 y el 4, hay números enteros? Sí. No, No. tampoco. Tampoco. No. Por lo tanto, si a uno le preguntan, ¿cuál es el valor absoluto en los enteros de 3,5? Todo valor positivo. Uno dice, en los enteros no existe el 3,5. No existe. En los números enteros. No está. Ah, ¿Ok? Cuidado con eso. Ahora, es cierto, sí, que después cuando vayamos ampliando, perdón, los tipos de conjuntos numéricos que existen, claro, eso va a ser válido para estos números. Bien, ¿hasta qué clase han llegado? Porque profe, yo ya voy a la clase 3, en la actividad 6. Vamos a ver. ¿Será esta? En la página 31. Ah, gracias, ahí está mejor. Porque me pierdo. 31, ahí está. Bien, ¿alguna En duda esa misma. sobre eso? Coronavirus. No entiendo. ¿No entiende? profe, Ya, mire, hay que seguir unas instrucciones sobre una secuencia de pasos. ¿En qué consiste la actividad? Usted ingresa un número entero. No estamos los enteros, no olvidar. Entonces usted ingresa un número, ¿se ve el mouse ahí que se mueve? Sí. Gracias, ya. Entonces, en ese recuadro donde dice ingresa un número, usted ingresa un número cualquiera. Por ejemplo, ingresemos... El 8. Ya. No. Ya, sí, pues es un entero. El 8. ¿Qué hago Ya. con el 8? Bajo, y al 8, ¿qué le hago? Ahí, a donde Le muevo el sumo mouse. 5. Le sumo 5, entonces ahí sería, ahí coloco el 8, 13. 9, 10, 11, 12, 13. 13. ¿Qué hago ahora con el 13? Vengo y Le resto avanzo, 6. le sumo menos 6. Y por lo tanto eso sería, Espere, 13, 12, 11, será 10, 9, 7. 8, 7. 7 7. positivo, acuérdense de las reglas. Y ahora a ese 7 vengo y le Le sumo menos resto 3. Le sumo menos 3. Ojo, ese signo es del 7. número, no de la operación. Porque ¿qué dice Ya. acá? No diga restar, porque mire, ¿qué dice acá? Se le debe, ¿qué dice? Sumar. 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 Le sumo menos 3. Claro, Va a y ser ahí veo, 7, después de 6, sumarle 5, menos 3, 4. y anoto el resultado. 4. ¿Se comprende? Eso hay que hacer Ah, ya. con cada uno de estos ejercicios. Si quiere vemos el A, Ya. para ver qué pasa. Entonces, bueno, Ah, aquí, no, que. Ya, aquí el ya, bueno. ejemplo, bueno, nosotros acá en la videollamada dijimos 8, el libro dice 4, ingreso el 4. ¿Se dan cuenta? Mira, al 4 vengo, bajo la flecha y le sumo el 5, 4. Después eso me daría 9. Ahora ese 9 vengo y le sumo menos 6. Y eso me daría 3. 0. Ah, 3. 3 aquí. Y después de ese 3 vengo y le sumo menos 3, que me daría, como muy bien dice acá, me daría 0. 0. Profe, ¿y cómo se hace con los números negativos? Lo mismo. A ver, hagamos un ensayo. Voy a ver si se ve. Vamos a proyectar el... Ya, un ejemplo. Un ejemplo que no es del texto, o sí, parece que sí. A ver, deje abrir el libro. La letra B tiene el menos 5. Sí. Ya, la B tiene el menos 5. Voy a proyectarlo ahí. Ejemplo
Se ve letra... todo negro. Ya, sí, de a poco, Ahí de a sí. poco. Que no es rápido. Mi servidor no es muy bueno. ¿Ya? Un ejemplo. Vamos a hacer la letra B. ¿Dónde estamos? De la página 31. 31. Gracias por ayudarme. El texto crea más, para que no lo olviden. Actividad Esto va, 3. acuérdense que eso va a quedar grabado, entonces para que quienes vean de nuevo esta clase, actividad 3, ¿no? Esta es la 3. 6. 6, 6. perdón, 6. Letra B, ya. Entonces tengo el menos 5. Sí. Ya, ¿qué hago con el menos 5? Yo voy a hacer una... Piensen que esto es una flechita. No me quedó muy bonita la flechita, pero... Ya, ¿qué le hago al menos? Me resultó de forma automática. ¿Qué le hago al menos 5? ¿Qué dice el libro? Dice, ingresa el número menos 5 y sale de resultado. Y le sumo 5. ¿Por qué? Eso dice. ¿O no? ¿Está de acuerdo, no? No, pues si ese dice sigue el ejemplo. Es un ejemplo No, nomás con estoy en la ese B. número. Estoy en la B. Por eso, pues dice nomás ingresa el número menos 5 y sale de resultado. No dice Por que hay que eso. ponerle más 5 No, pero más es que, a ver, menos. vamos arriba ya. Vamos a salir de esa duda. Dice, en la siguiente secuencia ingresa un número cualquiera y sale el resultado, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Ingresa la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Esta que estoy rayando. Más 5. Esta que Ah, estoy ahí. ya entendí. Hay que seguir esa secuencia. ¡Dani! Entonces, lo que hago yo, La que arena. le sumo 5, después le sumo menos 6, y después le sumo menos 3. Y después le sumo menos 3. Entonces vamos viendo. Le sumo más 5. ¿Cuánto me queda? 5. 0. 0. Me queda 0. Ah, Ahora, a ese ya. 0, ¿qué le hago a ese 0? Le ¿Alguien me podría pongo decir? más menos 6. Más menos 6. Le sumo, muy bien. Le sumo más menos 6. No, yo no voy a colocar suma porque el encabezado dice que hay que ir sumando. Voy a ir anotando los valores que hay que sumar. ¿Ya? Ya, le sumo al 0 más menos 6. ¿Y cuánto me da eso? Me da 0. No, 0 más menos 6, ¿cuánto es? 6. Menos 6. Menos 6. Sí. Y después, ¿qué hacemos? Me da igual a ¿Qué hay que hacer 6. después? Le sumo Después le sumo menos 3. ¿Eso qué me dará? Si al menos 6 le sumo menos 3, ¿me da? 3. Menos 3. Menos 9. ¿Por qué menos 9? Recuerden que Ah, ya entendí. cuando son igual signo, ¿qué se hace? Sí. Se le suma. Se suman entre ellos y se mantiene el signo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces el resultado tendríamos menos 9. Exacto. Rebobinemos lo que acabamos de hacer. ¿Cuál es el número que se ingresa en la letra B? El menos 5. El menos 5. Ya, ¿qué se le hace al menos 5? Se le suma más 5. Exacto. Si al menos 5 le sumo 5, la regla dice, por ser distinto signo, se resta y da 0. Este es el resultado que da 0. Sí. Y ahora, ¿qué hago con esos resultados? Según la secuencia de Le pasos. sumo más menos 6. Menos 6. Le sumo menos 6. Sí. O sea, tenía 0, le sumo menos 6, y eso me va a dar 0 más menos 6, menos 6. Menos 6. Eso me dio. Ahora, y el último paso que hago con este menos 6, le sumo menos 3. menos 3. Como estos dos son igual signo, se mantiene el signo de ellos dos, que es menos, y se suman por ser igual y daría 9. Ahí tengo un ejemplo de negativo. Entonces uno sigue la secuencia de estos pasos que muestra el texto. Y eso se hace también para la letra A, con el 10, después se hace para la letra B, que ya lo hicimos, la letra C, el menos 3, y así, y así. Para cada número hay que hacer eso. Ingresar el número
y ver qué resultado da. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No. Esa es pregunta. Analicemos la actividad 7. Ya. Tengo en línea en la videollamada 15 estudiantes, entonces cualquiera de las 15 puede preguntar. Sí, hablen. Vamos, cabros, participen. No, Sí. más que participar, si tienen dudas, me digan Sí, qué Sí. dudas nosotros tienen. participamos yo y Isidora nomás. Exacto. Ahora, vamos a ver. Voy a abrir por mientras se deciden a preguntar. Tengo un apuntes acá. Este apunte está en Learmy, junto con las clases, para pinchar el link. Y ahí hay ejemplos del apunte. Por ejemplo, lo que estamos hablando está en la página 5. Este es el apunte que les envié. Si quieren, se los envío también al WhatsApp, al grupo. Ah, profe, yo la tengo impresa. Aquí están las reglas de sumar. Miren, a ver, si quieren analizamos mientras espero las consultas, si es que las hay. ¿Cómo se suma el número entero? Bueno, se abrevia así, z, más, que significa sumar, eso es sumar enteros. Eso significa todo esto que estoy marcando. ¿Cómo se suman enteros? Aquí dice que igual signo. Tengo dos casos en los enteros cuando tengo dos números de igual signo. Si son de igual signo, ¿ya? Como es el caso de estos dos son negativos. ¿Cómo supe que son negativos? Porque dice que pertenecen a Z menos, o sea, son dos negativos. Cuando sumo dos negativos, el resultado es negativo, mantengo el signo, que en este caso es negativo. Pero si los dos pertenecen a Z más, o sea, son positivos, entonces la suma es positiva, se suman. Y por eso coloqué acá, notar, darse cuenta, observar, fijarse, que la suma, en este caso, cuando son signos iguales, se realiza en forma normal clásica. ¿A qué me refiero normal clásica? Que si son negativos, los sumen nomás. Eso es lo clásico, sumar en forma normal, según como se ha hecho hasta sexto básico, Profe, y mantener el signo. A eso me refiero. profe. ¿Ah? ¿La escucho? Entonces, si yo sumo, por ejemplo, dos números positivos, me va a dar resultado de positivo. Exacto, eso es lo que dice acá. Que sería el Y caso si 2, yo su pongo dos pregunta. negativos, sería dos negativos. Ya. Lo asumo en forma normal y me tiene que dar obligatoriamente negativo, como dice acá. Negativo. La suma de dos negativos, estos dos son negativos, me da negativo. ¿Ya? Para no escribir palabras, y recuerden que la simbología matemática nos abrevia a escribir tanto en el lenguaje común, por eso se usa el lenguaje matemático. Pero también está el caso, ¿cuál es el caso? Sumar números A sumar. enteros pero de distintos signos, como dice acá. ¿Qué se hace cuando son distintos signos? Tengo dos casos, que el primero sea negativo y que el segundo sea positivo. ¿Y cuál es el otro caso? Que el Que el primero primero sea sea positivo. positivo y Negativo, negativo. negativo. Eso, no, hay que corregir eso. El otro caso es que puede ser, no, sí puede ser que este sea negativo o positivo, pero ¿de qué va a depender el signo? Cuando los dos son distintos, ¿ves? Puede ser ahí, este es negativo, este es positivo. Está este caso también, que sea uno negativo y el otro positivo, pero ¿cuál es el punto? El punto es que la suma me va a dar negativa porque el primero tiene mayor valor absoluto que el segundo. Miren acá. El ¿Y por valor, qué la de abajo da en cambio, aquí es positivo? distinto. Si este es negativo el primero y el segundo es positivo, la suma me va a dar positiva. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando el valor absoluto del segundo, de este, es mayor que el valor absoluto del primero. No Pero entendí. pero en ambos casos, ¿qué dice? Se En realiza el segundo siempre caso una solamente. resta cuando son distintos. Si son de diferentes signos, si los números enteros son de diferentes signos, lo primero se resta.
En cambio, cuando los dos números eran de igual signo, se sumaban en forma clásica. El tema de esto de acá es para conservar el signo. Entonces vamos a ver un ejemplo para que se entienda la idea. Veamos un ejemplo cualquiera. Veamos. Supongan menos 5 más 15. ¿Qué daría 10. ahí? Menos 10. Bueno, primero la regla dice que si son distintos signos, por ejemplo, Ah, el primero negativo, 20. ¿se fijan que el primero es negativo? Sí. ¿Sí? 20. El primero es negativo. No, pues, el Da primero, 20. no, Positivo. pero es que veamos la regla. El primero es negativo, ¿se está viendo la regla ahí o no? No, así. El primero es negativo y el segundo es Ya. positivo. Entonces, ¿cómo son los Ya. signos? ¿Son iguales? Ah, no, Son profe, porque distintos. por ejemplo, el número 5 tendría que ser Entonces, ¿qué dice mayor aquí? al 15. ¿Qué dice aquí? Si para que dé negativo. Esto que estoy rayando aquí, ¿qué dice? Marcando. Enteros son diferentes signos. Se realiza, De diferentes se realiza una resta clásica. en cambio usted dice una suma. Entonces hay que restar primero. Entonces sería menos 10. No, pero primero veamos la recta. Primero. Menos Después 5. después vemos el signo. Veamos la recta, primero seamos ordenados. ¿Cuál es la Ya. primera cosa? 10. Primero observamos que son distintos. ¿Ok? Son distintos. Sí, Distintos signos. Distintos sí. signos. Entonces, automáticamente, si son distintos, ¿qué se hace con ellos? Resta. Se resta. Resta. 10. Ahí está la resta clásica. Sí. ¿Ya? Ahora, segundo paso, veo el signo. Para ver el signo, ¿qué tengo que hacer? Negativo. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué dice Tengo la que regla? Yo veo ver. el valor Posicional. perdón, Absoluto. absoluto. A cada uno de ellos le vamos a buscar entonces calculemos el valor absoluto a cada uno de ellos. El 5 sería el 5. Y el que tiene mayor valor absoluto es el signo de ese que voy a conservar. Entonces le voy a calcular el valor absoluto menos 5. Esto que estoy 5 haciendo, positivo. esto que estoy haciendo es para ver el signo. ¿Ya? Y al otro que le voy a calcular también su valor absoluto. 15. Correcto. Vamos a calcularle el valor absoluto al otro. Dejen ir anotando lo que estoy hablando. El otro es 15 y le calculo su valor absoluto y es 15. Entonces ahora miren, el valor absoluto de menos 5 es 5. El valor absoluto de 15 es Sí. 15. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? El 15 positivo. El 15 positivo. Entonces, como el 15 positivo tiene mayor valor absoluto, dejo el signo de él. Entonces quedaría como número positivo, sí. Más 10, que el más 10 no se anota. Positivo. Exacto. Veamos Ah, otro. ya entendí. Veamos otro. Esto es para todo y para todas. No es para algunos, ni algunos. Vamos a ver. Suponga que tengo, no sé, qué sé yo, 18 más, para no confundir el signo con la operación, lo voy a dejar entre paréntesis. Bueno, menos 21. Se Ya, le ¿qué hago resta, ahí? ¿no? Se le resta. Automáticamente, ¿qué hago? Se resta. Los resto. ¿Y cuál es el motivo? Profe, ¿Por entonces qué los cuando resto? Tienen distintos signos. Porque tienen distintos signos. cuando es suma, o sea, cuando se suma, cuando está el signo más, Ujú. se resta. Y si o si se no, resta. viceversa. Se resta si tienen distintos signos. Esa es la regla. ¿Cómo? O sea, si por ejemplo Mire los saco números, 18 más Mire los, 21, ¿no? sí, pero mire los números. Estamos sumando. No Ya. mire la operación, mire los números. Miren Ya. ese número, ¿qué signo tiene? Positivo. Y este que estoy marcando acá. Negativo. Ya, ¿son iguales los signos? No. Entonces los resto automáticos. Entonces, profe, si yo tengo 2 positivos y sale suma, se suman. Y si tengo Claro. 2 negativos y sale menos, o sea, yo los resto. Pero si tienen distintos signos, es viceversa. No. Ok. No, cuando son igual signos, siempre se suman. Cuando los dos son igual signos, siempre se suman.
¿Cuándo se restan? Cuando ellos tienen distintos signos. Entonces, mire, le Pero, vamos a dar... profe, por ejemplo, si sale menos, uno tiene que sumarlo. Sí, pues, porque estas reglas son distintas a como usted usaba las reglas en los naturales. Estas son otras reglas. ¿Se fijan? Para los Sí. naturales se suma de una manera, para los Ya, ya entendí. naturales de otra manera. Cada conjunto de números, por eso les decía al principio, según el conjunto de números que tenga, son las reglas que tengo para operar. Entonces, voy a hacer otro ejemplo acá. Miren, sobre lo que me Profe, le estaba... faltó el valor absoluto de... Sí, momento. Es que alguien me hizo una pregunta, no sé quién fue. Por ejemplo, ese lo voy a sumar. Perdón. Ojalá. Ya. ¿Cómo son los Ahí signos se ahí? suman. ¿Cómo son los Son signos ahí? positivos. Son los... Positivos. No, pues los dos son Negativo, negativos. negativo. ¿Son iguales? Negativo. No, Sí. ahí se restan, pues. ¿Son iguales los signos de estos dos números? Sí, Entonces, ¿qué se hace sí. cuando son iguales? Lo sumo, Se 50. suma, pues 50. Y el otro paso es el signo, lo conservo. Continúo. Ah, ya. En cambio acá, el menos 21, ese es negativo y el 18 es positivo. Entonces se restan 3. Y después, dejen de rayar, por favor. Y después analizo el valor absoluto de cada uno. ¿Para qué? Para que el valor absoluto del mayor es el que se conserva. El valor absoluto de 18 es 18. El valor absoluto de 21 es... El de 21 negativo es... ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 21? 21. 21. ¿Cuál es mayor? El valor El absoluto. 21. El 21. y como 21 es negativo, entonces la resta quedó negativa. Ah. Profe, el último no lo entendí. ¿Me entienden lo que hablo, no? ¿Entendieron por qué quedó negativo en el ejemplo 2? Sí, Sí. en el primero y en el segundo entendí, pero en el Ya. tercero ¿Por qué no. queda negativo? Porque el valor absoluto, se conserva el valor del mayor. El valor absoluto del mayor es 21, del menos 21 es 21. ¿Qué signo tenía ese menos 21? Negativo. Entonces dejo negativo. Negativo. Pero acá estoy sumando. ¿Qué sumo? Dos Profe, números de igual signo. Dos números de igual Sí. signo. Cuando son de igual signo se suman. Miren, me voy a ir al apunte. ¿Qué dice el Como apunte? igual signo, ahí había uno con signo positivo y uno con signo negativo. Por eso, cuando son igual signo se suman. Si es simple, es una regla. Ah, ya entendí. Ya entendí. Miren, No, igual ya no signo. entendí. ¿Qué dice el igual signo? Si los dos son negativos, como el ejemplo de menos 20 más menos 30, se suman y se deja el signo negativo. Y acá dice, voy a tener que pedir otra vez que quien en forma infantil está rayando, deje de ser niño. Si ya pasó el segundo básico, ya estamos en séptimo. ¿Quién está rayando ya? Tía, tío. Eso ya, esos tiempos ya pasaron, pues ustedes están a punto de ir a octavo ya. Dejen de rayar, por favor, se los agradece. Bien. Entonces, miren, cuando son igual signo, voy a marcar ya acá. ¿Qué dice? Eso, gracias por ayudarme que está rayando. Que la suma se realiza en forma normal, clásica, cuando son de igual signo. ¿Están leyendo ahí o no? Notar que la suma se realiza cuando, si los enteros, miren lo que dice acá, si los enteros, ya si se va a acabar la clase que está bostezando. Si son de igual signo, ¿qué pasa? Se realiza una suma clásica. Ya, pues entonces vamos acá. Ah, Vamos acá, ya pues, entendí. vean este. ¿Qué sé yo? Me quedan 10 minutos. Vean este. Menos Profe. 10. El último no lo Dígame, entendí, profe. profe, yo no dígame. respondí ninguno. Es que me puede explicar de nuevo el ejercicio número 2 que no lo entendí. ¿El ejemplo? Sí, así el ejemplo que diga. Me Ya. equivoqué. Vamos bien. Déjenme el último ejemplo de igual signo. ¿Cómo son estos tres números? Son enteros, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Los tres tienen igual signo? No.
No. ¿Cómo que no? Ah, sí. Menos Sí, 5 todos son negativo, por... menos 25 negativo y menos 10 negativo. ¿Quién juega? Profe, no se ve. ¿No se ve? No veo. Ah, ya. ¿Y ahora? No. O sea, no veo el ejemplo. Veo una cosa negra. ¿Y ahora? Ahora sí. No veo. Nada. ¿Y ahora? Baje un poco más, baje. Voy. Ahí. Ya, ahora? ahí sí. Ya, Sí, los, sí. los tres son de igual signo. Menos 10, menos 25. Los tres son negativos. Automáticamente, si son de igual signo, vamos. Se Lo sumo. lo sumo, un normal. Acuérdense, clásica. 10, 25 y 5 son 40. Dejen de rayar, por favor. Sí. Por favor. O sea, 10, Por favor, esto es una clase 20, seria. 30. Y dejo el signo de ellos. Ellos, los tres tienen negativo, ¿cierto? Sí. Entonces dejo el signo de todos ellos. Ahí está el signo. Lo Menos dejo. 40. Menos 40. Ya. En Ya, cambio, profe, ya entendí. para la estudiante que me preguntó, si son de distintos signos, ponte tú menos 55 más, ponte tú 10 ya. Ahí, ¿son de igual signo los dos? No. Esto es automático. Cuando son distintos, automático. Lo resto. Los resto automático. El primer paso es restar. Eso me daría O sea, quedaría 45. 45. Momento. Ese es el primer paso, pero hay que hacer otro paso. El Es valor absoluto. analizar el valor absoluto. ¿Y para qué se analiza el valor absoluto? Para dejar, Para ver cuál es el mayor para y dejar sacar el positivo o negativo. para dejar el signo del mayor valor absoluto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a analizar el valor absoluto de menos 55, 50. que es 55, Y 5. Sí. y el otro es el de 10. Queda El de 10. 10. 10. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? El 55. 55. Ahora, ese es mayor. Sí. Entonces, como el 55 negativo tiene mayor valor absoluto que el 10, dejo el Sí. signo del mayor valor absoluto. O sea, ¿qué signo tiene el mayor, este mayor? Negativo. Yo se lo dejo en negativo, ahí lo acabo de hacer. Ah, ya, profe, ya entendí. Pero esta regla es para la suma de números de distintos signos. Profe, no le entendí lo del valor absoluto. Profe, no entendí. ¿Y qué se hace con el 55? No entiendo. Se le ve el signo. El Tampoco signo. entendí, profe, esa parte del valor Pero, absoluto. ¿qué es valor absoluto? Eso lo dijimos en la clase pasada. Y lo dije como retroalimentación Los ahora. números Es el enteros, valor cuando el número pasa positivo. a número entero. Es el valor, no, el valor absoluto es el valor positivo de un número. A ver, para las que no se acuerdan. Veamos lo que es un valor absoluto. Este es un ejemplo de valor absoluto, no es de suma. ¿Ya? Este es un ejemplo de valor absoluto. Eso está en el apunte, ¿ah? Profe, baje. Esto es un valor absoluto. Ay. ¿Ah? Esto está en el apunte mío, ¿ah? Que les envié. Hay ejemplos ahí. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 1855? La persona que no entiende. 1800. No, la persona que me está preguntando. 55. Hay una persona que no entendió el valor absoluto. Es el valor positivo, 1800. Ese es el valor absoluto. El valor positivo. Se le quita el signo. No se le quita. Acuérdense que es la distancia que hay del 0 al número. Se le quita el signo, profe, más fácil. No. Es una distancia. Acuérdense que les dije. Si usted caminara del 8 a menos 1855, ¿cuánta distancia caminó? 1863. 1855. No, pues dijo del 8 al... No, del el 0, doble, perdón. ¿no? Si camina del Ah, 0, pues vio. sí, del 0 a menos 1855, ¿qué distancia hay? 1855. ¿Qué distancia hay del 0 al menos 4? 4. 4. Menos 4. Sí, No, 4. distancia, uno nunca camina 4. negativamente. Uno siempre camina hacia 4. adelante, en forma positiva. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo de nuevo para la estudiante que me decía que no entendió. Menos 6 más, póngase usted, más 4. Ya.
Vamos. ¿Qué se hace? La compañera que dice que no entendió antes que se me acabe la clase. ¿Se suman o se restan? La que no entendió valor absoluto. Se resta. Se restan por ser distintos signos. Están distintos clásica. signos. Resta clásica, Dos. ¿cierto? Profesor, Ah, yo no Profe, entiendo Es el 2 ejemplo 3. negativo. momento. 2 negativo. Sé que se resta, pero me falta ver el signo de Valor cada absoluto. uno. Entonces le analizo el signo en valor absoluto. 6. Entonces, al menos 6 le calculo el valor absoluto y eso me da 6. 6. Al otro le calculo el valor absoluto. Me da 4. Claro, lo estoy anotando ahí, voy un poco lento, pero ya. Le calculo al otro el valor absoluto de 4. ¿Cuánto es? 4. 4. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? El 6. Entiendo. Negativo. El 6. El 6 negativo, este número, el que está allá arriba, este tiene mayor valor absoluto que el 4. ¿Qué signo tiene entonces por ser mayor este? Negativo. Negativo. Por lo tanto, la resta es negativa. Yo ya entendí, profe. Está No mal pasa. decir, si leen un libro, bótenlo, deséchenlo. Hay unas reglas que dicen, si son distintos signos, esto es un error, ¿eh? Dice, si son distintos signos, se restan, eso está bien, y dejan el signo en mayor número. Si eso fuera cierto, ¿qué signo debería quedar? Si dice que queda el mayor número. ¿Cuál es mayor entre estos dos? El 4. ¿Y qué signo tiene el 4? Positivo. Claro, y eso es falso. Hay algunos libros que dicen, y se deja el signo del número mayor. Mentira, No. porque aquí el número mayor es positivo y dice que da positivo. Mentira, da negativo. Entonces, ¿qué es lo que se deja? El mayor valor absoluto para el signo. Bien, y lo último, si yo tengo dos números, antes de terminar, y los resto, eso es para las páginas que vienen, la resta se transforma en una suma. Cuando ustedes tengan una resta, lo que hacen es sumar, la resta la convierten en suma, y el signo del número B lo dejan negativo, o lo cambian, mejor dicho, lo cambian. ¿Entendieron esa regla? Entonces, como es más difícil restar que sumar, las restas las convierto en suma. Por ejemplo, 5 menos 10. ¿Qué hago yo? Antes de hacer cualquier cosa, digo, 5 lo mantengo y la resta la convierto en suma. Pero el signo del número lo cambio. ¿Qué signo tiene el número? No es la operación, el número. Ahí está el número, ese es el número. ¿Qué signo tiene? No tengo idea, profe, no se ve. ¿Qué signo tiene? ¿Qué signo tiene ese número? Ahí está. Ahí está. Positivo. 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 Entonces, cuando tengo una resta, la operación resta, no el signo del número. Una cosa es el signo del número y otra cosa es la operación. La operación, Ya. cuando es resta, la convierto en suma. Fíjense. Suma. Ya. Y el signo del número lo cambio. Es decir, este signo era positivo, ahora lo dejo negativo. Veamos este ejemplo. ¿Qué dice el El ejemplo? profesor va a acabar su clase. No, sí, pero para terminar, bueno, ustedes continúan con el libro. La resta la convierto en suma y el signo 10 lo dejo en menos 10. Y ahora sí hacen eso, que ustedes saben hacerlo. Eso me da 5 negativo. ¿Por qué? Porque son distintos signos, miren. Son distintos signos, se restan. Y le dejo el signo del más grande, valor absoluto. ¿Ya? Bueno, eso es para continuar.